Señor les bendiga, hermanos. A Dios no le interesa que seamos poquitos. Dios habla acerca de aquellos que son pocos pero le buscan con un corazón verdadero. A veces basta, dice la palabra, si tan solo uno hiciere vallado, si tan solo uno solo clamara. Y sin duda lo he visto en muchos lugares, como se cumple la palabra del Señor siempre. Así que la palabra de hoy es muy, muy poderosa, muy, muy edificante. Me conmovió, me exhortó profundamente la palabra de nuestro Señor aquí. Hoy vamos a estar leyendo, hermanos, vamos a verlo ahí en la pantalla en un momento. Juan 12, desde el verso 47 hasta el verso 50. El día miércoles estuvimos compartiendo y vamos a tocar varios puntos ahí que también estuvimos viendo para entender este pequeño párrafo desde el verso 44 en dos partes. Así que hoy nos corresponde desde el verso 47 que vamos a estar leyendo hasta el verso 50, la palabra del Señor, que dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo yo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Padre nuestro, gracias por esta palabra maravillosa, la que nos permite sumergirnos en esta hora como tus hijos, para aprender, para ser edificados, para ser exhortados por ti, Padre Santo. Gracias por esta palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Padre, despierta nuestros sentidos espirituales para poder comprender tu palabra y sea grabada a fuego en cada uno de nuestros corazones para poder ponerla por obra. Gracias, Padre, te damos. Amén. Amén. Y dice la palabra a partir del verso 47, ¿cierto? Que acerca de aquel que oyere mis palabras y no las guarda. Vamos a ver primero que Cristo no suaviza la verdad, pero no todos pueden oírla. Cristo siempre habló la verdad, Cristo siempre vino a traer la verdad, como bien sabemos en su palabra, y fue escrito este Evangelio de Juan a un tiempo después de que nuestro Señor viniera para que creyésemos de que Él es Dios. Y vamos a ver con gran precisión teológica aquí, que no es nada complicado, en cuanto a la misión inicial de nuestro Señor, que dice que en el verso 46, que no he venido al mundo yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo es luz, Cristo es la vida, y la misión de Jesús era venir para salvación en aquella venida, no para condenación. Pero hay un punto muy, muy importante que el Señor nos recalca aquí al decirnos la verdad, al decirnos que ignorar su palabra es asumir la condenación. Ignorar su palabra es rechazarlo, y rechazar a Cristo es lo mismo que rechazar al Padre. Y la indiferencia hacia la palabra de Dios es muchas veces más letal que la oposición abierta.
Hablamos de la tibieza espiritual. Aquel que desprecia la luz y se queda en tinieblas por decisión propia, porque cada palabra que emitimos, cada pensamiento que guardamos en nuestra mente, que abrazamos en nuestro corazón, dice el Señor que yo no le juzgo, dice aquí. Dice que Él no va a juzgar sino la palabra que ha dicho. La misma palabra que ha sido dicha por nosotros, la palabra de Dios que hayamos omitido es la palabra que va a traer juicio. La palabra de Dios que el mundo rechaza es la misma palabra que le condenará. Y veremos qué tan poderosa es esta palabra. Es la misma palabra que tiene el poder para salvarnos, para poder salvar a todo aquel en el que crea. Porque quien desprecia la luz ha elegido las tinieblas. Quien desprecia la luz ha elegido el propio pecado. El cristiano no necesita blasfemar para condenarse. A veces basta con ignorar lo que Cristo dice, basta con ser selectivos y basta con ignorar lo que Dios dice y tomar una sola parte, quedarnos con una sola parte del mensaje para que la otra parte que creemos que no es para nosotros. Y la incoherencia se vuelve abismal ante los ojos de Dios. Vivimos quizás en medio de una cultura de cristianismo donde jamás hemos tenido tantas Biblias, jamás hemos tenido en toda la historia tantos recursos de aprendizaje cristiano, jamás hemos tenido tanto acceso a información bíblica y jamás hemos tenido en esta parte del mundo tanta facilidad para poder reunirnos, para poder compartir la palabra de Dios sin contratiempos, sin que seamos oprimidos por algún gobierno. Pero al mismo tiempo, jamás ha habido tanta ignorancia, jamás ha habido tanta tibieza, jamás ha habido en toda la historia tanta maldad con la palabra de Dios. Porque si decimos que llevamos la palabra de Dios, debemos poner por obra lo que dice. Debemos poner por obra lo que dice, porque aquí nos está diciendo que si no hemos de poner por obra lo que nos dice la palabra de Dios, nuestras palabras que hayamos dicho serán juicio contra nosotros mismos. Porque decíamos el día miércoles que nadie va a escapar del juicio, todo alma va a comparecer ante el tribunal celestial. Lo que cambia, ¿cierto? Lo que cambia es el veredicto del juez supremo del universo. Lo que cambia es el veredicto. Pero todos hemos de comparecer ante el tribunal celestial. Por eso aquí nos habla de algo urgente, de que tenemos una ventana de tiempo, tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Está la ventana del arrepentimiento. Pero a veces podemos escuchar miles y miles de sermones. Cuando el corazón está endurecido podemos escuchar miles y miles de palabras, de versículos, de videos, y podemos grabarlos en nuestra mente, pero se queda ahí como el mismo sepulcro, que por fuera se ve muy, muy adornado, que se ve un lenguaje fantástico muchas veces, pero no la palabra de Dios dando frutos. Tenemos que dar frutos conforme a la voluntad de Dios. Es muy común en este tiempo decir, he nacido de nuevo, pero el vivir como si se estuviera en tinieblas, esta palabra que hemos estudiado a partir del verso 44 deja muy en claro que estar sin Cristo es automáticamente estar en tinieblas. No se puede estar en la luz si no estamos en Cristo, porque yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. Verso 48. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero, como vemos.
La palabra que se desprecia el día de hoy será la que traiga juicio mañana. Las palabras, decíamos, los pensamientos, todo queda escrito en el universo, todo queda escrito. Como dice en el libro de Apocalipsis, que están los libros, todo está registrado, todo está escrito. Las palabras que decimos no se las lleva el viento. Así como podemos edificar, también podemos destruir con nuestras palabras. Por esa razón vemos aquí lo que Jesús nos dice. Y cada palabra que dice Jesús aquí nos está revelando su obediencia perfecta al Padre. Vamos a llegar ahí en el verso 50, como cada palabra que dice Jesús es obediencia. Cada palabra que dice es completamente de acuerdo con sus hechos, completamente de acuerdo con lo que Él hacía. Y si vemos que dice, cierto, el que me rechaza, al comienzo del verso 48, el que me rechaza, había un plan desde el comienzo, el plan de Dios, el plan que tenía nuestro Señor desde un comienzo era ser rechazado por el pueblo judío. Vamos a ver después en Isaías 53, pero el plan desde el comienzo era ser rechazado. El plan desde el comienzo era que el Señor tenía que ser despreciado por los hombres, por los judíos. Siempre fue el plan desde el inicio. Y por eso dice aquí el texto que, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, todo está escrito. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús, que estaba lleno de la presencia de Dios. Y para entender esto, como Dios quiere que lo entendamos con una precisión teológica, tenemos que entender, ¿cierto? Leímos también en el estudio anterior, en la prédica anterior, aquellos pecados por los que Cristo murió. Molido fue por nuestras rebeliones. Vamos a leer ahora mismo en Isaías 53. Molido fue Él por nuestras rebeliones, para que pudiésemos ser salvos. Pero del mismo modo, si leemos, aquí hay algo muy, muy poderoso. Vamos a leer en Isaías 53. Vamos a hacer un pequeño salto. Para que entendamos el futuro, aquí es necesario que entendamos el pasado. Dice en Isaías 53, a partir del verso 3, vamos a dar lectura a la palabra. Dice la palabra del Señor, despreciado y desdechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo es que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y aquí vamos a detenernos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Estamos hablando del profeta Isaías, que escribe varios cientos de años antes de el evento de nuestro Señor Jesús, y dice que más él herido fue por nuestras rebeliones, en el verso 5, más él herido fue. El profeta Isaías está hablando en verbo pasado, está hablando en tiempo pasado aquí. No está diciendo que él será molido por nuestras rebeliones, no está diciendo que él será herido por nuestras rebeliones, ¿cierto? No está diciendo que él llevará nuestras enfermedades, está diciendo que él llevó, ¿cierto? Si leemos aquí en el verso número 5, ¿sí? Más él herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando en un tiempo pasado. Es Isaías en una muestra de la divinidad de Cristo, que el profeta Isaías
es transportado hacia el futuro y ve como un todo, como un evento consumado. Dice que el herido fue por nuestras rebeliones. No podía haber sido de otro modo si es que Isaías no hubiese escrito de esta forma, que no es un accidente. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. El profeta Isaías está escribiendo aquí con clara revelación. Está escribiendo no solo del sufrimiento de Cristo, no solo del sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesús. Está hablando de la restauración que habría en el pueblo. Si leemos el libro de Isaías, hasta el verso 40 aproximadamente solo es condenación. Pero si leemos después del verso 40, nos encontramos con muchas palabras de restauración. Nos encontramos con un mensaje, y en el capítulo 54 dice, de hecho, el amor eterno de Jehová hacia Israel. Dios tuvo mucha paciencia. Dios esperó más de 1000 años, tuvo mucha paciencia con su pueblo, tuvo mucha paciencia con las hojas naturales de aquel árbol. Y si Dios tuvo mucha paciencia, este mismo Dios que parece ser cierto, que cuando el mundo cuestiona la palabra de Dios, es fácil decir que en el Antiguo Testamento Dios era malvado, era cruel. Mas la verdad bíblica es que Dios no cambia. Dios no cambia. Y aquí, concretamente, Dios está hablando de la restauración que habría. Por eso, en parte sí nos está hablando y en parte no acerca de Cristo. Es una restauración que habría de realizarse. Por eso Isaías está viendo un evento espiritual profundo, un evento espiritual muy, muy grande. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, porque aquel pueblo que después, que le rechazaría, tiempo después, aquel pueblo que rechazaría al Salvador, es el mismo pueblo que anteriormente le negó. Es el mismo pueblo que le rechazó, en el cual Dios tuvo mucha paciencia. Dios esperó, y hasta que la ventana se cierra y solamente queda la expectación de juicio. Y hemos leído aquí, ¿cierto?, ¿cuál es el juicio? Si volvemos al libro de Juan en el verso 48 del capítulo 12, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que recibimos y la palabra que no recibimos, la palabra que rechazamos, esa palabra es la que trae juicio, dice aquí. Pero podemos llegar a pensar ¿por qué un corazón no recibiría la palabra de Dios? Dice Romanos 3 que nadie puede escoger a Dios, nadie puede elegir a Dios, y eso derriba por completo las creencias doctrinales que dicen que el hombre puede escoger a Dios. Ningún hombre tiene la capacidad de escoger a Dios. No hay hombre bueno ni un justo. Es una obra divina que Dios tiene que intervenir. Dios interviene en nuestros corazones. Pero ¿por qué un corazón no recibiría la palabra? Muchas veces el corazón suele ser un corazón que sigue en Egipto, una mente que sigue atareada en Egipto, la mente que sigue en el pasado, en el mundo. Pero para encontrarte con el propósito de Dios debes eliminar el recuerdo de un mal pasado. Es una prisión mental
que va siempre, porque dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación, entonces no hay motivo para que ningún cristiano verdadero pueda permanecer en una prisión. Es el diseño de Dios que nos habla, porque podemos juzgar fácilmente al pueblo de Israel que se apartó, al pueblo de Israel que no escuchó a Dios una y otra vez, pero teniendo el conocimiento, teniendo toda la información que tenemos, teniendo todo lo que hemos recibido, tenemos una responsabilidad mayor. Y no solo hablamos de olvidar el pasado, porque la palabra de Dios no dice eso. No podemos simplemente esconder el pasado bajo la alfombra. No puede esconder el pecado bajo la alfombra de su sala y hacer como que no pasó o como decir que no se puede cambiar. El diseño de Dios a través del Antiguo Testamento hasta el final es siempre para llevar a una restitución, es siempre para llevar a una salvación. Y para llevarnos a esa salvación es necesario restituir, es necesario que todo caiga en su lugar, pero no pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, no pedirle a Dios que cambie nuestras costumbres, que cambie nuestro carácter. Tenemos una lista de peticiones a veces que hacerle a Dios y le pedimos a Dios muchas cosas. Le pedimos a Dios que las cosas cambien quizás. Le pedimos a Dios que transforme lo que estemos viviendo, que transforme una parte de nosotros. Pero Dios nos ve y nos dice la mitad de las cosas de la lista que tenemos. Dios nos ve y nos dice, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Y qué tan bíblico es esto? Si leyéramos en Éxodo capítulo 14, dice la palabra de Dios, Dios le dice a Moisés cuando estaban frente al Mar Rojo, rodeados de la naturaleza, que no podían escapar de los cerros, y venía el pueblo a buscarlo, venía el pueblo egipcio a buscarlo, los egipcios venían a matarlos, y se encuentra Moisés esperando ahí que Dios lo salve, y Dios le dice, ¿por qué me clamas? ¿Por qué me clamas? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué te he dado? Le dijo a Moisés. Le dijo, ¿por qué me clamas? ¿Qué te he dado? ¿Acaso Dios no le dio lo necesario a Moisés? Dios le dio lo necesario a Moisés y Dios nos da lo necesario a nosotros. Ya tenemos lo que necesitamos. A veces no entendemos los propósitos de Dios, pero Dios ya nos dio lo necesario para obrar bien, para obrar en justicia, para obrar en santidad, como el Señor obraba, para obrar en toda verdad, porque el Espíritu dice que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y si permanecemos en Cristo, debemos llegar a quien nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Gloria al Señor. Amén. Yo estoy muy seguro de algo, y es que si nos encontráramos con que Jesús está entre nosotros, como el Señor estuvo, el Señor que es santo, es puro, es verdadero, muchos no tendríamos nada que decir, y quizás no podríamos dirigirle la mirada, tal vez. Quizás qué haríamos si estuviéramos frente a Jesús en la tierra. Pero debemos entender lo que es la santidad de Dios, que no se sale de sus palabras aquí, que es obediencia pura, cada uno de los dichos
del Señor. En cada palabra que decía estaba obedeciendo a su Padre. Es algo realmente maravilloso. Y si nos encontráramos con que tenemos a Jesús, no tengo ninguna duda de que habrían personas que cuando Jesús derribó las mesas, cuando hizo un azote de cuerdas en el templo, cuando reprendió a los fariseos, cuando reprendió a los religiosos, el Señor es santidad. Y como el Señor reprendió a los religiosos, porque él amaba la verdad, Él amaba a su Padre, Él ama la verdad. Y muchas veces nos encontraríamos ante un escenario en el cual le dirían a Jesús, pero Jesús, no seas malo con ellos, Jesús, ora por ellos. Es increíble porque así sucede y muchos le dirían, Jesús, no seas tan duro con ellos. Por favor, ora por ellos, ten un poco de calma, espéralos, ora por ellos. Pero dice en el Salmo que el celo por tu casa me consume, que estaba cumpliendo aquella profecía en ese momento. Quizás muchos no pueden imaginar la imagen de un Jesús enfurecido y es fácil imaginar la imagen de un Jesús calladito, de un Jesús que habla poco, pero Jesús era santo, santo. Y si tenía que decir la verdad, si tenía que confrontarlo, lo hacía. Y no estaba negando su palabra, no le estaba fallando el perdón. Porque no hay que confundir el perdón. El perdón no es tolerar el pecado, no es tolerar la maldad. Jesús era santo y no tuvo ningún problema, no tuvo ningún contratiempo en hacer justicia, en defender lo que era de su Padre. No tuvo ningún problema en defender lo que era de su Padre. Y mencionábamos a Egipto. Muchas veces arrastramos a Egipto en el corazón. Pero hay un problema en arrastrar a Egipto en el corazón, ¿cierto? Decíamos antes que el diseño de Dios es de restaurar, es de hacer todas las cosas nuevas. Pero tenemos una responsabilidad ahí. Dios sabe todos los desiertos que pasamos, sabe todos los desiertos que hemos de pasar. A Dios no se le escapa las cosas que hemos vivido, no son un accidente tampoco. Y cada cosa que sucede, Dios la permite para que entendamos que Él es Dios. Entonces el pasado no es una cadena para arrastrarla, es una lección para soltar en algún momento. Porque si no lo aceptamos, si no restituimos si es necesario, Egipto seguirá atado al corazón. Y si Egipto sigue atado a nuestro corazón, podemos tener algo muy seguro y es que no vamos a llegar a la tierra prometida. Si no soltamos a Egipto del corazón, porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Y si no estamos en paz con el pasado, aceptando el pasado y estando en paz y rehaciendo a la manera de Dios las cosas, vamos a seguir en Egipto. Y aquellos hombres israelitas que su corazón seguía en Egipto, la palabra dice que su corazón seguía en Egipto. Ellos no entraron a la tierra prometida. Cuando no sacamos a Egipto de nuestro corazón, no vamos a entrar a la tierra prometida. Y podemos tener por seguro que la palabra de Dios se cumple. Por eso el peso del pasado no puede ser una atadura. El que oye la palabra pero no la guarda, sigue atado a Egipto en su corazón. A veces seguimos atados a la religiosidad en la mente. Y
y no podemos verlo y no podemos ver la religiosidad a veces. Y despreciamos a veces, el pueblo cristiano a veces desprecia a las personas, a veces desprecia al homosexual, a la viuda, a la prostituta, al pecador, a veces los desprecia, a veces hay tanta riña entre los cristianos y los católicos, pero Dios dice, ámense. Dios nos manda a amar, dice, ámense, dice en Juan más adelante. Ámense para que ellos vean. Ámense para que ellos vean que yo los he enviado a ustedes. Ámense para que ellos allá afuera, para que el mundo vea que ustedes son mis hijos, que el Señor nos manda a vivir libres, como dice en el libro de Romanos 8. Ninguna condenación existe para los que permanecen en Cristo Jesús. Ninguna clase de atadura en la mente, en el corazón. Significa que ya el cristiano ya no tiene a Egipto en el corazón, ya no tiene al mundo en el corazón, ya no deberíamos de tener los rastros del mundo. Dice la palabra, por el Espíritu da muerte a las obras de la carne. Por el Espíritu. Es palabra viva y verdadera de Dios que dice en el verso número 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Nosotros debemos ser como Cristo. Dios nos quiere que seamos como Cristo. Necesita transformarnos, pero si no aceptamos el proceso, si no aceptamos la cruz, el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. Si no aceptamos la cruz, no vamos a poder llegar a la tierra prometida, no vamos a poder llegar a donde debemos llegar. Por eso el Señor muchas veces derriba lo que pensamos. ¿Por qué le clamamos a Dios que cambie nuestra situación? Debemos dejar de hacerlo y hacer lo que Dios dice, como le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué es lo que yo te he dado? Él tenía la vara para abrir el mar Rojo, para que el pueblo pudiera cruzar y avanzar. Y es un secreto muy, muy poderoso, que solamente basta con obedecerle. Solamente basta con obedecerle, con hacer lo que Dios dice, con creerlo con toda sinceridad de corazón, para que podamos llegar. Porque las dudas que pudo haber tenido Moisés y las dudas que ciertamente tenían los israelitas aquí, representan las dudas que tenemos. Allá vienen por nosotros los egipcios, vienen a matarnos los egipcios, pero ¿cómo vamos a salir de aquí? Estábamos mejor allá, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allá, que estábamos tranquilos, a pesar de ser esclavos, estábamos bien, pero era un pueblo que estaba siendo torturado y Dios lo escogió para librarlo. Pero debemos de entender la responsabilidad que Dios nos da. Si vivimos en medio de un tiempo, de un siglo, en el cual tenemos más información que era antes. Los apóstoles en su tiempo tenían la palabra hablada de Cristo y no tenían más, no tenían el libro, no tenían el buen libro ellos, y tenían que obedecer. ¿Acaso habríamos de soportado, tal como soportaron ellos, verdadera persecución? Solo con creer. A veces las cosas que oímos, las cosas que vemos, estamos rodeados de tanto ruido. Y Satanás en este tiempo hace creer a los cristianos que ver videos cristianos
es lo mismo que tener comunión con Dios, pero no es así. Vamos a entender que no es algo malo, desde luego, pero si ese tiempo reemplaza nuestro tiempo en la palabra de Dios, se vuelve algo malo. Cuando cambiamos la palabra de Dios por algo del mundo, por cualquier cosa, incluso contenido que parece cristiano, verdadero. No hay nada como estar en una relación con Dios, como estar hablando con Dios. Si tan solo tuviésemos una vida de oración, sabríamos qué hacer. Si tuviésemos una vida de oración, sabríamos qué hacer ante todas las circunstancias que viviríamos, porque tendríamos la dirección de la palabra de Dios. Y hay algo maravilloso aquí. Si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Y si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Aquí está los dichos de Dios, aquí está la verdad, aquí está lo que nos trae libertad, para que seamos maduros a la imagen de Cristo, para que seamos completos. Y debemos examinar nuestra vida a la luz de la palabra, porque quizás no podamos decir como Cristo dice aquí, que yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Obediencia pura al Padre. Y si seguimos leyendo, y sé que su mandamiento, verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El verso 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Sé que su mandamiento es vida eterna, es una certeza, es una seguridad que debiésemos de tener, que debiésemos de reflejar en cada parte de nuestras vidas. Y es un mandamiento que Dios dice y se cumple, es una palabra Dios dice y se cumple. Es vida eterna. Aquel que tomó nuestro lugar, aquel que tomó nuestra posición y nos salva y nos rescata. Porque su palabra es vida eterna para todo aquel que cree en Él. Por eso, una gota basta, una gota de la sangre de Cristo vale más que todo el mundo, hermanos. Una gota de la sangre de Cristo, ni siquiera toda riqueza, todos los imperios, toda la gloria humana que pueda el hombre autoatribuirse. Una gota de la sangre de Cristo es más valiosa porque puede preguntarse usted cómo es que un hombre puede sufrir un par de horas en la cruz y salvar a tantos. ¿Cómo puede? Es que una gota de la sangre de ese hombre, de la sangre santa derramada, vale más que todo el mundo junto. Y basta solamente creer en su palabra. Dice el libro de Proverbios que el que no hace es necio. Y a veces esa necedad que está en el corazón y que dejamos crecer se vuelve una ceguera espiritual y no podemos ver lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios ya nos ha entregado. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ya te lo he entregado, ya lo tienes. Ya lo tienes, la mitad de las cosas por las que orabas, la mitad de las cosas que me pedías, puedes hacerlas tú. Hazlas a la manera de Dios. No dice que la hagamos por nuestra propia cuenta, sino que hagamos las cosas a la manera de Dios. Y para eso necesitamos la palabra, necesitamos llenarnos.
en esta relación poderosa con Dios. Es la forma en la cual vamos a poder ser llenos, vamos a poder ser limpios. Solo en la palabra. Solo en la palabra. En lugar de que podamos quedarnos consumiendo contenido cristiano y está lleno de... Quizás nos hemos vuelto alguna vez cristianos consumistas, así como el mundo, pero la palabra dice en Romanos, no os conforméis a este siglo. Nuestro Padre nos llama, ¿cierto?, a no seguir las tradiciones, a no seguir las costumbres de este mundo, a no seguir lo que el mundo nos diga. Porque si leemos aquí, en esta parte del Evangelio de Juan, habían algunos que creían en él. Dice la palabra aquí que creían en él, pero se avergonzaban para que no los echasen del templo, no los echasen aquellos judíos, para que no los sacasen fuera, tuvieron miedo. Pero es el precio de agradar a los hombres o agradar a Dios. Pero no podemos tomar la mano de Dios si seguimos sujetados del mundo. No podemos tomar la mano de Dios si seguimos sujetados de nosotros mismos, si seguimos sujetados del ídolo, del yo, si seguimos aprisionados en Egipto, si la mente sigue aprisionada en Egipto, no vamos a alcanzar a Dios, no vamos a alcanzar a la tierra prometida que Dios tiene. Su mandamiento es vida eterna, como dice su palabra. Y lo hablo como el Padre me ha dicho, sin añadir ni quitarle nada. La palabra no necesita añadir ni quitar nada. Es viva, es eterna, es verdadera. No necesita que la adornemos, sino que la prediquemos tal y cual está. Y para eso necesitamos tener esta presencia dentro de nosotros. No podemos ser somos templo del Espíritu Santo, sabemos, no podemos ser un templo vacío, no podemos ser un templo que se alimenta de comida rápida, no podemos ser un templo que se alimenta de cualquier cosa. Debemos cuidar el templo con el mismo celo que Cristo protegía la obra de su Padre, todo lo que vemos, lo que comemos, porque muchos alimentos están consagrados a ídolos, muchas cosas que vemos están consagradas a ídolos y aún muchos cristianos ven y no lo saben. Las cosas que hay detrás, en realidad todo tiene algo detrás, todo tiene una razón de existir y no siempre es buena. Por eso el Señor nos llama urgentemente para que seamos mensajeros, porque esta palabra ha de juzgar, esta palabra ha de traer juicio. La ventana se va a cerrar y se va a acabar el tiempo. Hoy estamos aquí, hoy tenemos tiempo de arrepentirnos. Estamos a tiempo de decirle al que está afuera, arrepiéntete. Estamos a tiempo, si debes soltar a Egipto de tu corazón, aún estás a tiempo. Si debes soltar algo, aún estás a tiempo. Pero la ventana se va a cerrar. Y si a las ramas naturales del olivo, las ramas naturales del árbol se secaron, ¿no se irá a secar la iglesia gentil desobediente? Si las ramas naturales fueron cortadas, ¿no se irá a secar también los gentiles que no hagan la palabra de Dios? Tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado. Y no es que hagamos 1000 obras cristianas, que puede ser, y si Dios llama a alguien, gloria a Dios por eso, pero el valor de la salvación está en creer en el nombre de Cristo.
En Él está seguro nuestro depósito si permanecemos en Él, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por esta palabra, hermanos, que nos ha entregado nuestro Dios y buen Padre el día de hoy. Padre nuestro, tú que estás en los cielos y que habitas en nosotros por medio del Espíritu, te damos gracias por esta palabra maravillosa, por esta palabra poderosa en que nos has entregado, que nos has exhortado a nuestros corazones, de que es inmediato, Padre, es urgente que nos rindamos a ti, es urgente que nos arrepintamos, Padre, porque la ventana aún está abierta. Es urgente que el mundo pueda arrepentirse, Padre, porque salvos van a ser los que creen en tu nombre, Padre Celestial. Ayúdanos a estar llenos para poder llevar esa palabra a aquel que la necesitas, a aquel que tú quieras salvar.